Ahí estamos. Entonces, supongo que ya están viendo aquí mi pantalla. Entonces, el ejercicio de aquí estaba relativamente largo, pero no muy largo. ¿Qué era lo que había que hacer? Era mostrar así matemáticamente cuál es la imagen mediante la función de semántica notativa del comando while, donde el comando while era justamente esto, ¿no? Que es un sencillo ciclo donde vamos reduciendo el valor en x en 1 hasta que sea 0, ¿no? Y si la memoria se inicializa con un valor que es menor a 0, pues este while no va a terminar, ¿no? Se va a lupear, ¿no? Porque la guardia nunca se va a alcanzar. Entonces, el primer paso para... ¿Qué queríamos hacer? Mostrar cuál es la imagen de esta cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se definía la... Creo que lo tenía la foto por acá. ¿Cómo era la semántica notativa en los comandos? Bueno, en los programas de while. Era algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo se comportaba con los whiles? Era un punto fijo, donde del punto fijo del funcional f, que nosotros en nuestra notación lo llamamos el funcional gamma, que era una funcioncita que alteraba la memoria una vez de acuerdo a cómo figuraba en el cuerpo. O sea, aquí el cuerpo, por ejemplo, es S. Entonces, la semántica notativa lo que le haga al comando de dentro del cuerpo del while lo va a aplicar una vez y luego va a aplicar la función g, que la función g es una función dada arbitraria, que la idea es que en esa función g vamos a ir iterando muchas cosas, ¿no? Y lo dejaba igual si no hacía nada, ¿no? Entonces, si salía falsa la guardia, ¿no? Que era hacer lo equivalente a un skip, ¿no? Porque en el skip básicamente es una identidad, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que estábamos haciendo, pues esto es como una definición, como viene en el libro, del funcional gamma, ¿no? El funcional gamma que toma una función phi y un estado de memoria sigma. ¿Y qué nos va a devolver? Nos va a devolver phi aplicado a al estado de memoria, aplicarle lo que diga el cuerpo del while, que sería como, si el cuerpo fuera un S, vamos a decir que tenemos como un while B, do C. Entonces tendríamos del comando aplicado con la memoria. Y esto siempre y cuando la cláusula, y esto lo veíamos como la función B aplicada a la cláusula, saliera verdadera, ¿no? Con la memoria, ¿no? Y lo dejaba igual, porque era el equivalente de hacer un skip, cuando esta cosa salía falsa. Entonces, básicamente había que demostrar, había que plantear el funcional gamma. El funcional gamma, pues es... ahí, creo que no debí ponerlo aquí. Acá. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí vamos. Ahí está. Entonces, aquí teníamos el while, que básicamente solo era una asignación de una memoria, y pues estos tendríamos que traducirlo, ¿no? Y con las asignaciones era muy sencillo, porque era solo a la memoria reasignarle con el valor correspondiente a la expresión de aquí. Entonces, para definir ¿cómo se llama? Ya para el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio. Primero, pues hay que definir el funcional gamma, ¿no? Y el funcional gamma, con una función arbitraria phi y una memoria arbitraria sigma, que se iba a comportar, pues iba a ser phi aplicado a la memoria, a alterar la memoria a través del significado del cuerpo del while. Entonces, el cuerpo del while es una asignación. ¿Qué le hace las asignaciones? Altera la memoria justo en el valor correspondiente a la localidad, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la localidad X, ¿qué es lo que va a hacer? Pues vamos a remapear o a reasignar el valor de X a un valor dado. ¿Cuál valor dado? El de la expresión X menos 1, ¿no? Entonces, esto básicamente es, o sea, la misma memoria, solo que a X lo remapeo con el valor de lo que diga que haga X antes de ejecutar, que eso está
codificado mediante sigma de x y menos 1, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí va con el menos 1. Entonces es phi aplicado con esta memoria nueva. Esta es una nueva memoria que solo es a la memoria anterior reasignar el valor de x. Y esto es en el caso en el que se cumpla la guardia. La guardia es muy sencilla, que es cuando sea cierto que x es distinto de 0. Dicho de otra manera, decir que x es distinto de 0, cuando esto sea cierto, pues es lo mismo que decir que sigma de x, ¿no? Sigma de x es distinto de 0. ¿Por qué? Porque estamos viendo justamente el significado de esta cosa, ¿no? Cuando esto es verdadero, es cuando el valor que tenga en la localidad, que está dado en sigma de x, es distinto de 0. Y pues va a dejarlo igual si sigma de x es igual a 0. Entonces, este es nuestro funcional gamma. Entonces, ¿cómo decía el teorema del punto del mínimo punto fijo? Nos dice que para encontrar el mínimo punto fijo hay que iterar muchas veces. Nos fijamos en esta cosa que iba a ser una cadena, muchas veces ¿con qué función? Con la función completamente indefinida. Nos fijamos en la cadena generada por estas cosas. Esto se mostraba que era una cadena y dado que el conjunto de funciones de funcionales es, bueno, este funcional siempre va a ser un funcional continuo, es decir, monótono y que preserva límites, y el espacio de funciones que teníamos, de funciones gamma, que tomaban eh, estados de memoria y nos devolvían estados de memoria. Esta cosa es un conjunto cerrado bajo cadenas mediante el orden dotado por esto, ¿no? Que es básicamente la extensión, ¿no? Entonces, este conjunto, como es en un conjunto parcialmente ordenado, cerrado por cadenas, y esta funcional es una funcional continua, pues esta cosa, al ser una cadena, va a tener un mínimo punto fijo. Eso lo demostramos, ¿no? O al menos lo mencionó Manuel. Y pues básicamente lo que vamos a hacer es definir el mínimo punto fijo, que se definía como así, como justamente la semántica denotativa de un comando while, que es el mínimo punto fijo. Entonces, básicamente el chiste para resolver esto es encontrar el mínimo punto fijo de estas cosas, ¿no? Entonces, había que interpretar cómo eran las iteraciones de gamma con la función completamente indefinida, ¿no? Nos acordamos que gamma indefinido solo está absolutamente indefinida. Bueno, aquí lo podemos poner así. Es una función que va de sigma en sigma indefinido, que a cualquier memoria le asigna indefinido. Entonces, esta básicamente es la función vacía, no hace absolutamente nada. Entonces, hay que ir interpretando cómo se comportan todos estos, y una vez que entendamos cómo funciona básicamente la idea es dar una definición general de justo esta función, y teniendo una definición general, se puede abstraer y entender más claramente cómo es un límite superior y en particular el mínimo límite superior. Entonces, hasta ahí, ¿hay dudas? ¿Todo bien? Ese no, José, ¿es de que no hay dudas o de que no todo está bien? Va. Siéntanse libres de interrumpirme en el momento en que lo consideren, que algo no quede claro, ¿no? Entonces, pues básicamente la idea es ir entendiendo cómo son estas cosas, ¿no? Entonces, vamos, ¿por dónde empezamos? Pues por el principio, tratar de identificar qué significa esto, ¿no? Por definición, aplicar 0 veces gamma es en el fondo la función de identidad, entonces esto va a ser pues gamma con sigma, y como esta gamma es la función vacía que indetermina absolutamente todo, pues esto básicamente es indeterminado, ¿no? Entonces este siempre es fácil. Ahora nos vamos a gamma 1 con gamma en sigma. Entonces, creo que nos conviene traernos la definición de gamma. ¿Dónde la puse? Aquí la puse. Esta es la definición de gamma.
Entonces aquí la tenemos. Entonces esta la vamos a tener aquí haciendo un altar. Ahí. Porque es sumamente importante, ¿no? Entonces, esta la vamos a estar recordando. Entonces, esta de aquí, que por definición, ¿qué va a hacer? Pues va a ser, ahí, va a ser aplicarle lo que está aquí adentro, es decir, gamma, y esto sí lo quiero poner con otro colorcito, ¿no? Entonces, gamma de esta nueva memoria, ¿no? Entonces, aquí es gamma aplicada a la memoria sigma con la reasignación. ¿Ah? Esto en el caso en el que sigma de x es distinto de 0 y va a ser sigma. En el caso en el que sigma de x es 0. A ver, espérame tantito. Perdón. Problemillas ahí. Ok. Entonces, esto de aquí queda definido así, ¿no? Aquí cuando sigma es 0, de hecho, esto lo así muy en el fondo, esto así bajita la mano, pues va a ser asignar a 0, ¿no? Porque ¿cómo se llama? El comando, ¿cómo funciona? El comando pues va a ir disminuyendo el valor de x paulatinamente hasta que se estanque en 0, ¿no? Una vez que se estanque en 0, se sale del ciclo, ¿no? Entonces, si la memoria se entró con un valor en x que es más grande que 0, al ir iterando, reduciendo y reduciendo el valor de x, eventualmente nos vamos a estancar en que es 0, ¿no? Entonces, al ejecutar este comando, siempre vamos a llegar a que sigma de x es 0 después de muchas iteraciones, ¿no? Entonces, esto va a ser como lo que va a pasar al terminar el comando, la ejecución de todo el comando, siempre y cuando la memoria inicial haya sido más grande que 0, ¿no? Porque ahí es cuando sí termina. Cuando es menor que 0, no va a terminar, ¿no? Y va a entrar en un ciclo. Entonces, justamente la memoria final, al empezar con una cierta memoria arbitraria, pues va a ser una memoria donde necesariamente x tenga el valor de 0, ¿no? Esta va a ser como la idea final. Así es como va a terminar la memoria, ¿no? Con x el valor de 0, porque este comando no afecta a ninguna otra localidad más que la localidad x, ¿no? Entonces, por eso es bueno tener en cuenta que esta igualdad se da, porque al final del día lo que vamos a querer es llegar a una función que nos diga que justamente la memoria va a terminar siendo esto, ¿no? Entonces aquí lo podemos poner como alternativa. Entonces aquí va a ser sigma de cuando sigma de x es igual a 0. Ahora, lo interesante es que esta función, pues, no importa qué memoria le demos, nos va a devolver indefinido, ¿no? Entonces esto de aquí se va a volver indefinido. Si sigma de x es distinto de 0, ¿no? Entonces ahí va la primera iteración. Vamos a la segunda iteración. La segunda iteración con esto de aquí y una memoria arbitraria. Bueno, antes de eso, esta nueva memoria, que es el resultado de reasignar a x con el valor que tenía x antes y restarle 1, lo vamos a estar usando un montón, ¿no? Entonces, a lo mejor le podemos poner nombre, ¿no? Vamos a llamarle a la memoria después de ejecutar una vez el comando, RAW, que va a ser, por definición, la memoria original, donde a x lo reasignamos con... Ajá. Entonces, RAW es como quedaría la memoria sigma después de ejecutar una vez el comando dentro del cuerpo del while, ¿no? El cuerpo del while que hace reajusta x con x menos 1. Pues vamos a llamarle eso. Entonces, esto por definición, pues va a ser gamma aplicado con pues gamma de esto así, ¿no? Entonces, esta de aquí se vuelve como nuestra nueva función phi, ¿no? Entonces, ¿qué le hace gamma a las funciones phi? Las aplica con esta nueva memoria, ¿no? Es decir, esto por definición se vuelve
se va a volver gamma con esto de aquí, aplicado, ¿con qué memoria? Con la memoria RAW, ¿no? Porque este en el fondo es RAW, ¿no? Entonces esto se va a volver así, aplicado con RAW. Y cómo se comporta esto, bajo qué caso. En el caso de que la memoria que le dimos al principio, sigma, es distinta de 0, ¿no? Entonces esto de aquí, un caso en el que sigma de x es distinto de 0, y lo va a dejar idéntico, lo va a dejar como sigma, si sigma de x es igual a 0, ¿no? O aquí podríamos incluso escribir sigma con x reasignado con 0, ¿no? Porque da lo mismo. Estas dos cosas son iguales cuando sigma de x es igual a 0, ¿no? Entonces aquí podríamos, aquí es gamma, la doble iteración ya se vuelve una sola iteración, ¿no? Entonces ya sabemos cómo se comporta gamma 1. Gamma 1 se comporta de esta manera, ¿no? Cuando la memoria que le dan es igual a 0, lo deja indefinido, y cuando la memoria que le dan es igual a 0, creo que lo dije mal al revés. Cuando la memoria que le dan es distinta de 0, es indefinido. Cuando la memoria que le dan es igual a 0, entonces se reasigna a la localidad de x con 0. Entonces podemos como que inflar esta partecita, la podemos inflar con los casos, ¿no? Entonces esto se puede volver y lo inflamos con casos, ¿no? Ahora, esta vertiente solo ocurre con este como caso general, ¿no? Entonces siempre vamos a traer ese como caso cargando. Entonces esto se puede ver como, ¿qué le hace las gamas? Pues se va a volver, vamos a ponerlo con amarillito, va a volver indefinido. Aquí estamos mandando a llamar la función gamma grandota de gamma chiquita indefinida con la memoria RAW. Aquí está definida en particular para cualquier memoria arbitraria, ¿no? Entonces tenemos que, donde esté esa memoria arbitraria, poner RAW. Entonces aquí va a ser indefinido cuando RAW de X, porque así es como está definida, cuando le metemos una memoria cualquiera, es con esa memoria con la que hacemos la comparación, ¿no? Y como aquí la metimos con RAW, pues va a ser con RAW, ¿no? Pues cuando RAW de X es distinto de 0, y sigma, no, y va a ser la memoria que le dimos, aquí se le da sigma y reasigna sigma con 0, entonces pues vamos a, como le dimos RAW, pues vamos a reasignar RAW con 0, en el caso en el que RAW de 0, RAW de X, perdón, es igual a 0. Y todo esto sucedió en el caso en el que sigma de X es distinto de 0, ¿no? Y aquí estamos inflando este primer caso, y ahora vamos a inflar este segundo. Bueno, este segundo se queda igual. Sigma, si sigma de X es igual a 0. Incluso nos podemos poner fancy y poner esto así, ¿no? Que es lo mismo. ¿Está ahí? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Va que va. Magnífico. Ok. Entonces aquí pues vamos a desdoblar qué significa que ρ de x sea 0. Pues nos vamos a la definición de ρ. ρ es sigma con x reasignado con sigma de x menos 1, ¿no? Entonces, si ρ es esta cosa, entonces ρ de x pues va a ser por definición sigma, donde a x lo reasignamos con sigma de x menos 1, valuado también en x, ¿no? Entonces, esta es una reasignación. ¿Qué le hace la reasignación cuando mandamos a llamar en el valor exactamente de x? Pues nos va a devolver lo que está aquí explícito, ¿no? Entonces, esto por definición es sigma de x menos 1. Y, bueno, aquí ya tendríamos esto, ¿no? Entonces, aquí estos casos los podemos reescribir como indefinido si sigma de x menos 1 y sigma de x menos 1 es distinto de 0,
Aquí estamos cargando con esta otra hipótesis, sigma de x también es distinto de 0. Va a ser, pues aquí hay que cuando lo asignamos con 0, esto por definición es sigma con x de sigma de x menos 1, vuelto a reasignar, porque aquí está, esto de aquí lo corresponde a ρ, con x, 0, ¿no? Entonces, esto de aquí, por definición, pues, si reasignamos una reasignación, pues básicamente nos va a dejar las cosas iguales, ¿no? O sea, nos podemos olvidar de este cachito. Entonces se va a volver sigma de x con 0, ¿no? Y entonces esto sucede cuando ρ de x es 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ρ de x es 0? Esto, si ρ de x es 0, querría decir que sigma de x menos 1 es 0, ¿no? Y entonces eso querría decir que sigma de x es 1. Entonces, si ρ de x, ρ de x es 0, entonces sigma de x menos 1 es 0, es decir, sigma de x es igual a 1, ¿no? Entonces, cuando estamos en este caso, fue el caso de que sigma de x es igual a 1. ¿Y qué terminó siendo? ¿Qué va a terminar siendo? Pues va a terminar siendo va a terminar siendo sigma con x igual a 0, ¿no? Y en el caso en el que sigma de, ¿en qué caso? En el caso en el que sigma de x es igual a 1. Y aquí tenemos cargando también que sigma de x es distinto de 0, pero pues aquí esto es redundante sabiendo que, aquí lo vamos a poner como un y sabiendo que sigma de x es igual a 1, ¿no? Y finalmente el último caso, que era, lo dejaba igual cuando sigma de x es exactamente 0, ¿no? Pero dejarlo igual es lo mismo que reasignarlo con 0. Y nos conviene escribirlo de esta manera para que podamos colapsar casos, ¿no? Entonces aquí lo podemos escribir como sigma de x con 0, en el caso en que sigma de x es igual a 0. Entonces, no. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos esto. Entonces, tenemos esto de acá. Entonces, aquí estos dos casos se pueden colapsar, ¿no? Estos dos casos son la misma imagen, entonces podríamos conjuntar estas condiciones en una sola condición. ¿Por qué? Porque es cuando da la misma imagen, ya sea que se cumpla alguna de estas dos condiciones, ¿no? Entonces, con pura lógica podríamos colapsar esto a sigma cuando sigma de x menos 1 es distinto de 0 y sigma de x también es distinto de 0. Y aquí mismo podríamos poner ya solamente sigma de con x reasignado con 0, cuando sigma de x es 0, que es cuando se cumple este caso, o bien sigma de x es igual a 1. Entonces, esto de aquí lo podríamos... Nótese cómo estos casos son justamente los opuestos, ¿no? Son complementarios. Sí. Esto de aquí es otra forma de decir que sigma de x es distinto de 1, ¿no? Entonces, en el caso en el que sigma de x es distinto de 1, o sigma de x es distinto de 0, entonces va a ser indefinido, ¿no? Entonces, básicamente esto nos está diciendo que solo está definida en dos valores, ¿no? Cuando es 0 y cuando es 1. Entonces va a ser sigma de x, sigma de x relacionado con 0. Si sigma de x pues, pertenece, digamos, al 0, 1, y va a ser indefinido, si sigma de x pertenece al menos infinito 0, unión 1, infinito, ¿no? Entonces, en la segunda iteración ya se define el valor en un valor más, ¿no? Al principio, con una sola iteración del while, solo lo tenemos definido, que es, nos acordamos que el gamma a la n es básicamente las iteraciones del while. Entonces, este gamma a la 1 nos está diciendo que iteramos una vez.
Cuando iteramos una vez, la función solo está definida en las memorias en las que tras una iteración se termina. Y si nos acordamos cómo es el while, solamente cuando X ya nos dio cero, es decir, cuando esta guardia ya salió cero, es que en una iteración terminamos todo el while, ¿no? Por eso no está definido con más memorias, ¿no? Con más memorias nos haría falta más iteraciones para poder llegar al punto donde termina el while. Entonces, dado que cuando la memoria es cero, este while termina en una sola pasada, es la razón por la que esta función solo está definida cuando esto vale cero, ¿no? Que aquí está descrita, ¿no? Cuando esto vale cero es que sí está definida, cuando en cualquier otro caso no está definida. Con dos iteraciones aquí llegamos a que ya podemos tener al menos un valor más, ¿no? Que es cuando es cero, no hay problema, o cuando es uno, que al hacer una iteración más, es decir, dar dos vueltas, si la memoria fuera 1, entonces esto ya va en una vuelta, se baja a 0 y en la segunda vuelta ya la guardia sale falsa, ¿no? Entonces, esta segunda iteración lo que nos hace es agregarnos un valor. Entonces, ¿cómo sospechan que sea con 3 iteraciones? A ver, José, ¿cómo sospechas que quede la gama 3? Estoy usando de manera muy flexible la palabra iteración. Vamos a, en lugar de pensar iteración como pasadas del while, que corremos completamente el while, ¿no? Si lo corremos una vez y la guardia sale falso, eso es lo que está modelando la gama 1, ¿no? La gama grandota aplicada una vez, que es corrimos todo el while una vez. Correrlo dos veces, ahí sí ya está modelando el que se entre dentro del cuerpo del while y se haga un ciclo, ¿no? Entonces, creo que eso puede aclarar alguna intuición si es que hubiera dudas. ¿Hay dudas? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a repetir la idea. El while lo vamos a correr muchas veces, ¿no? Correr todo el comando muchas veces. ¿Por qué? Porque va a ser un ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué representa el gamma 1? Representa el correr todo el while una vez. Exactamente una vez. Corrimos todo el while una vez. ¿Cuándo es que el while termina al correr todo el while una vez nada más? Cuando la guardia salió falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tendríamos esto, ¿no? Si la guardia sale falsa, entonces no se entra dentro del cuerpo y al no entrarse dentro del cuerpo termina el while. Entonces, el único caso en que al correr el while exactamente una vez, el while termine, es cuando la memoria tenga el valor cero, porque cuando tiene el valor cero es que la guardia va a salir falsa. Entonces, el gamma 1 está modelando exactamente que corrimos todo el while una vez. Y por eso solo está definida cuando x es cero, que es el caso en el que el while termina y cómo termina la memoria tras ejecutarlo exactamente una vez. Si lo ejecute, este es el único caso donde termina. Esto nos está modelando cuando termina, ¿no? Cuando termina. Y esto es cuando no termina, ¿no? Cuando termina al ejecutarlo exactamente una vez, todo el while. Eso es lo que está modelando gamma 1. Gamma 2 está modelando cuando corremos el while dos veces. Ajá. Entonces, ¿por qué salen? ¿Cómo terminó siendo gamma 2? Esto era gamma 2 con gamma de aquí encima. Si ejecutamos dos veces, entonces como vamos, en la primera ejecución ya podemos reducir el valor en X una vez porque se iteró una vez el while y en la segunda ejecución ya la guardia sale falsa, entonces por eso es que esta gamma 2 ya está aceptando un valor más, ¿no? Gamma 2 nos está modelando cómo queda la memoria tras ejecutar el while dos veces. Si la memoria salió cero, pues de todos modos, en la primera entrada ya va a salir la guardia a cero y por lo tanto
por lo tanto se va a terminar el while, entonces no hay problema. Si la guardia es 1, como todavía tenemos otra vez completa de aplicar todo el while, se va a reasignar el valor en X a 0 y en la segunda entrada ya va a salir la guardia falsa. Entonces, el gamma 2 nos está modelando el justamente ejecutar el while exactamente 2 veces. Y como ya lo hacemos 2 veces, podemos extender un poquito la memoria donde está definida, como terminando en esto, ¿no? Justo aquí es como queda el while de ejecutarlo 2 veces y dónde es que sí termina ese while. Al ejecutarlo exactamente 2 veces, termina aquí. Entonces, al ejecutarlo 3 veces, ¿qué otro posible valor de memoria vamos a poder tener? Exactamente, ¿no? Porque ya vamos a poder aceptar el caso en el que X sea 2, ¿no? Porque en la primera pasada del while bajamos X a 1, en la segunda pasada lo bajamos a 0 y en la tercera pasada va a quedar con memoria, ya la guardia no va a salir verdadera y por lo tanto se va a terminar el while, ¿no? Entonces, gamma 3 va a poder permitir que tengamos al menos una definición más en la memoria, ¿sí? Entonces, nuestra hipótesis es que gamma 3, así, con una memoria, ¿en qué debe terminar? ¿Cómo debería estar definida? Entonces, gamma 3 debería estar indefinida en... Vamos a pensar primero dónde está definida. Debería ser esto porque pues, va a terminar con la memoria en 0, siempre y cuando sigma de x pertenezca al 0, 2, ¿sí? Y va a ser indefinido en cualquier otro caso, ¿no? Entonces, sigma de x, ese. Entonces, ¿sí quedó claro por qué la intuición de cómo poder definir gamma 3? Entonces, si no estuviésemos convencidos, podríamos literalmente volver a, a hacer gamma de gamma 2 en sigma con, ay no, gamma de gamma 2 en gamma indefinido con una memoria de sigma. Y esto por definición de gamma, bueno, la definición de gamma, que le va a hacer? Va a ser aplicar gamma 2, ¿dónde estaba? Aquí estaba nuestra definición de gamma. Gamma 2, donde vamos a tener phi, va a ser gamma 2 de gamma indefinido a esta nueva memoria, ¿no? Entonces esto va a ser, por definición, gamma 2 de gamma indefinido a nuestra nueva memoria, que en este caso va a ser rho, siempre y cuando sigma de x sea distinto de 0, y va a ser sigma si sigma de x es igual a 0. Y entonces, esta es nuestra hipótesis, pues vamos a las fuentes para llegar a eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice gamma 2? Que si le metemos una memoria sigma cualquiera, nos va a devolver indefinido, mientras esa memoria evaluada en x esté en el menos infinitos, 0, unión 1, infinito. Es decir, esto se puede inflar a más casos y va a ser indefinido si rho de x pertenece a menos infinito 0, unión 1, infinito, va a ser sigma de x. Ah, no, va a ser rho resignando x con 0, si rho de x pertenece a 0, 1, y va a ser sigma, si sigma de x es igual a 0, y aquí estamos cargando la hipótesis adicional de que sigma de x es distinto de 0. Creo que mejor los escribo arriba. Entonces, rho de x por definición, ¿quién era? Rho de x era
Rho de X es exactamente sigma de X menos 1. Entonces esto se podría volver igual a indefinido si sigma de X menos 1, ahí, menos 1, pertenece al menos infinito, 0, unión 1, infinito. Y si sigma de X menos 1 pertenece a este conjunto, entonces necesariamente sigma de X tiene que pertenecer al menos infinito. Si sigma X menos 1 pertenece a esto, entonces sigma de X debe de pertenecer a menos infinito, 1, unión 2, infinito. Y aquí estamos bajo el caso en que sigma de X, si lo estoy pensando bien, sigma de X es distinto de 0. Y aquí va a ser rho de, ya habíamos calculado quién es rho reasignado con X. Rho reasignado con X es sigma reasignado con X. Entonces esto va a volverse sigma, ahí, sigma reasignado con X igual a 0. En el caso en el que sigma de X menos 1 pertenezca al 0, 1. Es decir, sigma de X pertenece al 1, 2. Y sigma de, aquí tenemos sigma, que es lo mismo que sigma con X reasignado con 0, en el caso en el que sigma de X es igual a 0. Y pues esto es equivalente a que sigma de X pertenezca al 2, 3. Y aquí podemos como que colapsar más puntos. Haciendo las cuentas, pues vamos a llegar a exactamente lo mismo de aquí. Entonces, ¿hay dudas con eso? Entonces, en general, gamma la n de gamma esto, pues vas en una memoria sigma, pues va a ser, ¿cómo se va a comportar? ¿Dónde está la gamma 3? Aquí está. Va a ser indefinido si sigma de X pertenece al menos infinito, 0, unión menos 1, infinito, y va a ser sigma de X, si sigma de X pertenece al 0, n-1. ¿Sí queda claro? Entonces, así es como quedaría en general. Vamos a hacer más cosas para llegar a esto, pero creo que sí quedó claro cómo llegamos a esto. Entonces, ya que todo esto solo fue choro para entender cómo es esta cadena. Entonces, básicamente esta función se comporta, ¿dónde estaba? Esta función, estas gamas, se comportan todas igualitas, solo que cada una va teniendo más espacio donde está definida, ¿no? Donde está definido justamente estos intervalos. Entre más grande es la n, más grande es ese intervalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos aquí a los naturales, estos son los naturales, ¿no? Entonces aquí tenemos al 0, al 1, 2, shalala, shalala, shalala. Entonces, la gama 1 solo está definida aquí, ¿no? En este cachito, ¿no? Aquí está definida la gama 1. La gama 2 ya está definida en este cachito, ¿no? Está definida la gama 2. La gama 3 estaría definida ya en este cachito, ¿no? Y va la gama 3, ¿no? Todas se comportan igual. Si hacemos más ejemplos, la gama 4, pues va a estar definida en este cachito, ¿no? Aquí va a estar la gama 4. Entonces, aquí se ve claramente cómo es que esto es una cadena, ¿no? Cada X a la N tiene más espacio donde está definida, porque fuera de este intervalo no está definida, ¿no? Aquí estoy tomando estos intervalos enteros, ¿no? Entonces, ¿cómo mostramos que estos, si nos vamos yendo a infinito, pues este intervalo va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, ¿cómo va a terminar siendo, cómo va a ser
cuando peguemos todas estas funciones? ¿Cómo va a ser la función que les gana a todas? En dónde va a tener que estar definida, por lo menos? En los positivos, exactamente. Entonces, eh, sabemos que la función gamma, que ya va a ser la chida, vamos a llamarle, no sé, lo que sea. Fix de gamma, sí, fix de gamma, pues va a ser una función que va a estar definida. ¿Cómo va a estar definida? Se tiene que parecer mucho a las gamas, ¿no? A las gamas anteriores, ¿no? ¿Cómo se comportaban estas gamas? Pues básicamente a sigma le reasignaban a x con 0 en su cacho definido. Entonces, ¿dónde va a estar definido? En todos los naturales, ¿no? Entonces va a quedar como sigma con x reasignado con 0. Si sigma de x pertenecía al 0 infinito, y va a ser indefinida si sigma de x pertenece al menos infinito 0. O dicho de otra manera, bla, 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 sigma de x es mayor o igual a 0, sigma de x es menor que 0, ¿no? O sea, esta sería justamente el punto fijo. Entonces, habría que mostrar que esta cosa es el mínimo punto fijo. Habría que mostrar que esta función de aquí le gana a todas las gamas, a todas las gamas, a todas las gamas n, ¿no? Entonces, ¿cómo mostramos que esta cosa le gana a todas las gamas n? Entonces, ¿cómo mostramos esto? Básicamente, bueno, antes de llamarle fix, ¿no? Porque fix es cuando ya sabemos que es punto fijo. Lo que sabemos es que vamos a proponer esto. Entonces, lo voy a llamar gamma omega. Gamma omega. Entonces, gamma omega. Tenemos que mostrar que esto pasa siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo mostramos que se ocurre esta relación? Agarramos un elemento de su dominio, tomemos sigma un estado de memoria y gamma, veamos que gamma n en sigma, si esto es igual a sigma prima con sigma prima distinto de esta cosa, entonces gamma omega de sigma pues va a ser igual a sigma prima, ¿no? Y es con eso estaríamos mostrando, ¿no? Entonces, por demostrar esto. Entonces, sea sea esto de aquí. Entonces, para el hecho de que esté definida implica que, como está definida, necesariamente sigma de x tiene que ser menor que n, ¿no? Menos 1. Menor o igual a n menos 1. Menor que n. Sí. Porque la x tiene que estar en alguno de sus intervalos, ¿no? La gamma n, ¿cómo era? La gamma n era así, ¿no? Tiene que ser menor o igual a n menos 1. Entonces, sí, menor o igual a n menos 1. Entonces, menor o igual a n menos 1. Y también tiene que ser más grande que 0, ¿no? Entonces, claramente, eh, sigma prima va a tener que ser sigma reasignado con x y 0, ¿no? Si se dio esta igualdad, tuvo que haber sido este caso, ¿no? Y claramente, debido a que se cumple esta condición, pues gamma omega en sigma. Ahí, creo que lo escribí feo. Sí, aquí lo estaba escribiendo mal. Aquí es con gamma bottom, un gamma bottom, aplicado en sigma, aplica sigma. Entonces, gamma bottom aplicado en sigma
es igual a sigma x con 0. Y pues ya con eso queda que esto básicamente es mostrar que gamma omega es aquí estamos mostrando que gamma omega es límite superior. Estamos mostrando que gamma omega le gana a todas las demás n's. Entonces habría que mostrar que gamma omega es la mínima cota superior. Mínimo límite y límite superior. Esto se puede hacer pues por contradicción, ¿no? Supongamos que existe un gamma, aquí gamma omega de gamma, ¿no? Supongamos que existe un gamma epsilon, un gamma prima, bueno, no necesariamente va a ser una, ¿qué nombre le pondré? Estamos hablando de funcionales, de funciones, ¿no? Supongamos que existe una gamma chiquita, una alfa, sí, una alfa, ya. Supongamos que existe una alfa tal que alfa le gana a cualquier gamma n, esto sí, para toda n en los naturales, y que alfa es más pequeño que gamma omega. Entonces, ¿cómo mostramos que es límite? Pues nos agarramos a alguien que cumpla la propiedad de ser límite superior, pero que sea más pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que, por demostrar que justamente esta gamma omega es exactamente alfa, ¿no? Si nos agarramos a alguien pequeño, más pequeño que nuestro mínimo límite superior, es porque nos hicimos guajes y terminamos agarrando el mismo. Entonces, ¿cómo mostramos que son iguales? Entonces, basta mostrar, aquí ya tenemos una desigualdad, ¿no? O sea, sabemos que esta función está definida en menos elementos del dominio que esta de acá, pero está definida en todos los naturales, porque le gana a cualesquiera de las gamas n, ¿no? Basta mostrar que alfa es más grande que gamma. Ay, esto así. Entonces, ¿cómo mostramos que esto ocurre? Nos agarramos, para mostrar que esto ocurre, sea sigma, en sigma, tal que gamma omega, gamma chiquita, en sigma, sea igual a sigma prima, con sigma prima distinto del infinito, ¿no? Nos vamos a definido por demostrar que alfa en esta sigma es también sigma prima, ¿no? Es decir, ¿y cómo mostramos esto? Para mostrar esto, básicamente, hay que jalarnos del hecho. ¿Qué forma debe tener sigma prima? Sigma prima, gamma omega en gamma omega en alguna memoria. ¿Cómo estaba definida gamma omega? Gamma omega estaba definida como la sigma reasignándolo con x igual a 0, si es que esto sucedía, ¿no? E indefinido en otro caso. Entonces, si fue definida es porque tuvo que haber sido este caso. Tuvo que haber sido que sigma de x estaba en el 0 infinito, ¿no? Entonces, como esto ocurrió, como sigma de esto es distinto de 0, distinto de 0, distinto del vacío, del indefinido, entonces, sigma prima debe ir de con 0. ¿Hasta ahí hay dudas de cómo vamos? ¿Hay dudas de algo?
Entonces, gamma prima con sigma prima debe ser sigma con X reasignado con 0. Entonces, es decir, no. Y sigma de X es mayor que 0, mayor o igual a 0. Para que entremos en este caso, ¿no? Como sigma de X es mayor o igual a 0, como alfa le gana a todas las gamas N y tenemos una sigma que es mayor que 0, en particular existe un M tal que sigma de X es menor o igual que nosotros, ¿no? Esto es por el principio arquimediano. Entonces, como existe una M más grande, sabemos que la gamma enésima se va a comportar exactamente así, como exactamente así en este intervalo, ¿no? Como esta cosa está acotada, esto va a tener que ser igual alguna gamma M, digamos, esta misma gamma M, se va a tener que comportar en esta sigma exactamente como dice esto, ¿no? Esto va a tener que pasar. No sé por lo escribo en otra parte. Entonces, ¿cómo iba? Teníamos... Por el principio arquimediano esto pasa, ¿no? Entonces, gamma M de esto en esta sigma, pues va a ser por definición sigma de X y 0, ¿no? Y al ser exactamente esto, como alfa es más grande que en particular esta gamma M, entonces alfa en sigma se debe de, y esta cosa está definida, alfa le gana a todas las gamas M, entonces se debe comportar igualito que todas las gamas M, pero gamma M en esta sigma se comporta así, ¿no? Entonces alfa de sigma tiene que ser exactamente lo mismo. Y entonces con esto ya queda, ¿no? Queríamos mostrar que alfa le gana a gamma omega, ¿no? Y para mostrar eso nos agarramos a alguien del dominio, que el dominio son las memorias, nos agarramos una memoria y suponíamos que estuviese definido gamma omega en esa memoria. Al estar definido en esa memoria, su imagen debe tener una forma muy particular, que debe ser que sea sigma reasignado con X igual a 0, y por lo tanto, esta imagen se va a compartir con algún gamma M, y como alfa le gana a todas las gamas M, entonces debe de compartir también esta memoria. Entonces, en particular, la alfa comparte todas sus imágenes con gamma omega, y entonces ya quedó mostrado que alfa le gana a gamma omega, ¿no? Porque comparte todas sus imágenes definidas. Por lo tanto, gamma omega, así, le gana a alfa, más pequeño que alfa. Y ya con eso queda la igualdad. Con eso mostramos que es el mínimo límite superior, ¿no? Que era básicamente lo que había que hacer. Era lo que había que hacer. Entonces era identificar las gamas n, calcular el límite superior, mostrar que es límite superior. La idea de mostrar que algo es límite superior es muy parecido a esto. Entonces el ejercicio 1 también salía muy parecido ahí. Entonces, ¿hay dudas en general? Creo que ya se me acabó el tiempo. No nos perdimos horriblemente. Está un poco largo este ejercicio, pero no estaba tan difícil. ¿Todo bien? Ok, entonces le dejamos aquí y a ver si todavía les aviso a ver si mañana hacemos ya la ayudantía de lo de HOR o lo dejamos para hasta después del proyecto. Voy a consultarlo con Manuel.